Detener grabación. En teoría ya está grabando. Hola. Entonces, ahora lo que le voy a hablar es qué es el modelado y cómo modelamos una base de datos. Modelar es la técnica de dar una forma deseada a algo, ¿verdad? Y entonces estuvimos hablando de niveles de abstracción y entonces nosotros tenemos que modelar a nivel lógico nuestra base de datos para que los desarrolladores puedan implementar en el nivel de vistas el acceso a estos datos. ¿Ok? Entonces, el modelado es el proceso por el cual creamos una representación de la visión que tienen los usuarios de los datos. Estos usuarios podrían ser nuestros clientes o la gente a quien nosotros queremos solucionar un problema. Entonces, no es, ojo, el modelado no es como vos crees que debería ser, es como el cliente quiere sus datos, o sea, más bien, el modelado depende de lo que el cliente quiera solucionar, ¿ya? Entonces, no todos los modelados son necesariamente iguales, sino que depende del problema a resolver. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Otra vez hablamos de la abstracción, porque el modelo es una abstracción basado en una colección de elementos conceptuales para describir los datos, las relaciones entre los datos y las reglas. Entonces, el modelo de base de datos debe determinar la estructura lógica de una base de datos y cómo se organiza y cómo se van a manipular esos datos. Tenemos que ir a unos ejemplos para entender mejor. ¿Por qué es importante? Porque si está mal diseñado, mal modelado, entonces los clientes pueden encontrar, clientes hablando de un punto de vista de usuarios en general, ¿ya? Les pueden ser muy difíciles de usar, pueden ser incompletas o frustrantes porque no encuentran los datos que ellos esperaban encontrar o es muy complicado de usar. Por eso que es muy importante tener esta visión de lo que el cliente quiere o lo que el problema que el cliente quiere resolver. Esto se ve un poco chico, pero espero que en el video se vea mejor. Me voy a asegurar de que se esté grabando. Sí, se está grabando. Ok, entonces, me dirán, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo se hace esto? Entonces, aquí se habla de fases del diseño y voy a querer que eventualmente Gaby también me puede corregir aquí y decir, nosotros no hacemos esto, ¿verdad? Esto es más o menos lo que se espera que se haga para que un diseño cumpla con los requerimientos. Entonces, existen como dos líneas de la fase de diseño, ¿ya? Entonces, el mundo de un problema, es decir, en el ambiente, en el ámbito de un problema, yo lo que tengo que hacer es recopilar y analizar los requisitos, ¿verdad? Los requerimientos del problema o para resolver el problema. Desde el punto de vista, a la derecha se ve desde el punto de vista de requerimiento de datos. Hacia la izquierda se ve los requisitos funcionales desde el punto de vista de lo que se desea cómo funcione la aplicación. Entonces, está bueno que dividamos como que en dos enfoques, ¿no? El enfoque funcional y el enfoque de requisito de datos. Entonces, hacia el enfoque de requisito de datos necesitamos hacer un diseño conceptual de los datos que vamos a necesitar, ¿ya? Y del otro lado lo que hacemos es un análisis funcional de cómo queremos que la aplicación funcione, que eso puede ser prototipar, por ejemplo, ¿ya? Y después diseñar la aplicación. Y nosotros no vamos a entrar en mucho detalle en eso y vamos a concentrarnos en el diseño desde el punto de vista de requisito de datos. Y entonces, en el diseño conceptual se usa, y está en rojo, un modelo que se llama ER, que es de entidad-relación, que es lo que le voy a pasar a mostrar enseguida de cómo se hace. Y eso resulta en un esquema conceptual del problema, es decir, cuáles son los objetos que se van a almacenar. Y posteriormente se pasa a un diseño lógico y ahí ya es el modelo relacional que ya veníamos hablando y eso recién vamos a dar nosotros en la próxima clase, en la próxima semana. Y ese modelo, el diseño lógico, el modelo lógico ya se puede representar en una herramienta, en un DBMS o en un SGBD,
¿ya? Y eso es lo que se lleva al diseño físico. Ahí no sé si entendieron un poco. Entonces hay que, como dos enfoques. El diseño de la aplicación y en paralelo es el requisito de datos. Se puede hacer junto o en paralelo. ¿Ya? Entonces, el primer modelo es el modelo entidad-relación y aquí es muy sencillo, parece un jueguito, pero le va a complicar a ustedes después. Los elementos del modelo entidad-relación son lo que se ven aquí. Unos rectángulos, unos rombos, la relación como una con flecha entre ellos y los atributos que son las elipses. Por ejemplo, ahí se está viendo, el cliente tiene RUC y el cliente realiza pedido, el pedido tiene un número, el pedido se compone de una cantidad de artículos y el artículo tiene código. ¿Ven cómo yo les leí ese? Yo puedo entender ese diagrama y ese es un diagrama según el modelo ERT, ¿ya? Es un modelo conceptual de cómo el cliente interactúa con el pedido y que contiene un pedido de compra. Y el número 1 rojo, el N rojo, eso le puse nomás en rojo, no es porque tenga que ser en rojo, lo que está diciendo es cuántos pedidos puede tener un cliente, a cuántos clientes puede corresponder un pedido. Vamos a desarrollar más. Esto es más o menos cómo se ve un modelo entidad-relación. Y el modelo relacional ya se ve así, mucho más profesional. Clientes contiene RUC, nombre, el nombre es un varchar no nulo, el RUC es un varchar no es nulo, es la primary key. En realidad el cliente lo que hace, lo que tiene es facturas, la factura contiene detalles, el detalle de la factura son los artículos tienen unidades de medida, las facturas son confeccionadas por empleados, los empleados tienen cargos y cada uno de estos elementos en el modelo relacional tiene otros atributos. Le estoy llamando elementos para no confundirle mucho con los conceptos todavía. Entonces ya tiene unos atributos y unas reglas. ¿Ya? Entonces, estos son los dos principales modelos que nosotros vamos a aprender. Esto es una presentación recién de cómo se ven, ¿ya? No le estoy explicando cómo se hace. Volviendo al primer modelo de entidad-relación, esto fue establecido por un amigo nuestro que se llama Peter Chen en el año en que yo nací, ¿ya? Y el objetivo de Peter Chen para establecer este modelo conceptual de los rombitos y los rectángulos es que sea independiente a cualquier sistema de gestión de base de datos y tampoco esté delimitado por ningún lenguaje de definición de datos. Nosotros ya hablamos que el lenguaje de definición de datos, o DDL, en la clase anterior, era el lenguaje con la que se crean las entidades, ¿ya? Las tablas, las bases de datos, etc. Entonces, en el primer modelo que vamos a dar, no importa todavía el lenguaje ni la tecnología, es conceptual, ¿ya? Es como un borrador. Y ya hablando un poco más de este modelo con el que vamos a empezar a entender, está basado en la representación del mundo real, es decir, vos tenés que representar un problema real mediante unos objetos que vamos a llamar entidades. Estas entidades son los rectángulos, ¿ya? Y las relaciones entre estas entidades son también representados en el modelo. Entonces, ejemplos de entidades son personas, lugares, conceptos, productos, etc. Una entidad entonces es un objeto del mundo real, pero objeto no desde el punto de vista de programación orientado a objetos, sino que desde un objeto, de una cosa, ¿ya? Del mundo real que puede distinguirse de otros y que uno quiere representar en su base de datos. Y no necesariamente tiene que ser tangible, puede también ser abstracto, ¿ok? Por ejemplo, el objeto automóviles y sus atributos es tangible, yo lo puedo ver y lo puedo caracterizar con sus atributos, pero la entidad, en este caso el objeto cuenta bancaria, no es tangible. Yo me imagino nomás que existe una cuenta bancaria y que tiene atributos. A eso se refiere con abstracto, ¿ya? Y aquí hablamos un poquito más de cuáles son los dibujos, las abstracciones. ¿Ven? Por eso que les tuve que hablar primero de abstracción. Entonces, aquí vamos a representar las entidades con rectángulos. Las relaciones entre las entidades, es decir, cómo una entidad se relaciona con otra, van a ser unos rombos. Les puse en verde solamente para diferenciar.
Y los atributos, es decir, las características de cada entidad o de una relación también puede tener atributos, van a ser unas elipses. No importa el color, le puse el color solo para que se vea. Entonces, ejemplo de entidades. Los vendedores son entidades. Los pedidos son entidades. ¿Ya? Las entidades se definen mediante un conjunto de atributos. Por ejemplo, los atributos cédula, nombre, apellido, domicilio describen a un individuo que puede ser un vendedor o una persona. ¿Ya? Uniendo un poco esto, atributos con entidades se ven así. La entidad vendedor tiene nombre, fecha de nacimiento, correo electrónico, cédula de identidad, ¿ya? Entonces, yo estoy representando ahí que voy a registrar los datos de un vendedor y los datos van a ser estos, ¿ok? Un atributo se representa mediante un óvalo o una elipse, ¿ya? Y una línea conecta el atributo con un rectángulo, con el rectángulo que es la entidad. Voy a pasar más rápido porque le quiero mostrar cómo es la herramienta. Las claves son un atributo, un conjunto de atributos que permite identificar, ¿ya?, a una entidad dentro de un conjunto de entidades. Por ejemplo, si yo quiero identificar a un vendedor, le voy a identificar por su cédula o por un código que yo le voy a asignar. Entonces, posiblemente la clave del vendedor va a ser, vamos a ver si ahí está, la cédula de identidad. Y se dieron cuenta que la cédula de identidad aquí está subrayada, entonces esto está indicando que esa es la clave que yo definí. Gabriela, te pido si estás ahí, ¿se llega a leer la frase cédula de identidad? Yo sí leo, pero creo que va a depender mucho de qué tipo de computadora estén usando. Sí, si usan chiquitito no, ¿verdad? Pero esperemos que en el video se vea bien. Estoy haciéndolo. Ok. Pero sí se leen las definiciones, ¿verdad? Una entidad Sí, se sí. Sí, caracteriza y profe. distingue de otras por los atributos, en ocasiones llamadas propiedades que representan las características de una entidad. Entonces, repitiendo, las entidades son los objetos que yo quiero representar y sus atributos son las propiedades o las características que tienen ese objeto, ¿ya? Entonces, una entidad tiene muchos atributos. Y si quiero identificar un atributo o un conjunto de atributos de esa entidad que voy a usar como para identificar y que no se va a repetir, esa es la clave. Entonces, las claves no se pueden repetir y lo que está diciendo con eso es, el vendedor, no puedo tener dos vendedores con la misma cédula, quiere decir que es el mismo vendedor, ¿ya? O con el mismo código. Entonces, en una base de datos las claves deben ser únicas. No se permite ningún par de entidades que tengan exactamente los mismos valores, porque eso quiere decir que es la misma entidad. Lo de las claves voy a saltar un poco más. Clave significa las que le identifican, pero específicamente la clave primaria es la que no se repite y es la que te define una ocurrencia, ¿ya? Y ahí dice por cómo en el modelo cómo hacemos. Le subrayamos para indicar esta es la clave primaria. Y la relación es el rombo. Esto todavía le puede costar. ¿Qué es una relación? Es una asociación entre dos o más entidades y se representa por un rombo. Entonces, se ve así dos entidades relacionadas entre sí. Y cada una, acá le voy a leer porque se ve chiquitito el nombre de los atributos. Y lo que tengo aquí es lo siguiente. Tengo la entidad persona y tengo la entidad habitación porque son rectángulos, es decir, las entidades los represento con rectángulos. Cada uno de ellos tiene tres atributos. La entidad persona tiene cédula y está subrayado, nombre y sexo, ¿ya? La entidad habitación tiene número, piso y tipo. Y entre ellos hay un rombo que dice ocupa, que es como un verbo, y la ocupa dice fecha de ingreso, fecha de salida. Entonces eso es un atributo de la relación ocupar. Entonces, una persona, asumiendo que esto es un hospedaje, ¿verdad?
asumiendo que esto es un hospedaje, entonces, como mínimo necesito dos entidades, la persona y la habitación que ocupa, asumiendo que esto es lo que quiero representar. Y entonces se lee así: la persona con cédula número tal, nombre tal, sexo mujer, ocupa desde la fecha 22 de febrero del 2022 hasta la fecha 25 de febrero, es decir, por toda esta semana, la habitación número 3 del piso 3 de tipo soltero. Es decir, esa habitación solamente tiene una cama, no sé. ¿Se entiende? Entonces, lo que estoy representando es un modelo, según el modelo relacional, el problema de ocupación de una habitación de hotel de una persona. ¿Qué les parece hasta acá? A ver a quién le voy a preguntar. Peralta, ya que no tenés cámara. Peralta, ¿estás ahí, Matías? ¿Me escuchas? Esto ya es purete ya. Estamos empezando a entender cómo vamos a dibujar y cómo vamos a diseñar bases de datos. Esto es un ejemplo. No más. ¿Estás ahí, Matías Peralta? No está. Profe, yo tengo una consulta. Sí, claro. La verdad que no entiendo por qué la relación tiene atributos. Esto es un ejemplo de que una relación también puede tener atributos, ¿ya? Porque dije, en principio, típicamente las entidades tienen atributos, pero en el modelo entidad-relación que estamos viendo, el modelo conceptual por lo que vamos a dibujar un problema, se puede ponerle atributos. ¿Por qué? Gabriela, ¿verdad? Gabriela me va a ayudar acá. O la propia persona que me acaba de preguntar. Me decís tu nombre porque no estoy mirando el chat, por eso no. Fabiana era. Muy bien. Fabiana. Sí. Fabiana, entonces, es así. La fecha en que vos ocupás una habitación no es un dato personal tuyo y no es un dato de la habitación, es un dato de la relación de ocupación. Voy a tratar de explicar de otra manera. Vos podés ir al mismo hotel 2 veces en el mismo año, ¿verdad? Sí. Entonces, en realidad, vos vas a ocupar en 2 periodos distintos la misma habitación o una habitación distinta. Entonces, la fecha en la que ingresás a esa habitación y la fecha en que salís de esa habitación no puede estar en persona y tampoco puede estar en habitación, porque en la base de datos que yo voy a diseñar, tus datos personales van a ser cédula, nombre, sexo, fecha de nacimiento, lugar de residencia, un montón de atributos que yo defino sobre vos, ¿ya? Y también voy a tener los atributos: piso, en qué piso está la habitación, qué número tiene la habitación, si la cama es doble o si la cama es matrimonial o tiene 2 camas o tiene 3 camas, si tiene baño, si tiene aire. Eso es posibles atributos de la habitación. Pero la fecha en que vos entrás y la fecha en que vas a salir en esa reserva en particular, no puedo poner en habitación ni en persona porque depende de la reserva que vos hayas hecho, ¿entendés? Entonces la ocupación también se puede decir, la persona reserva una habitación de tal fecha a tal fecha. Entonces, la fecha de ingreso y la fecha de egreso o de salida son atributos de la reserva, ¿verdad? Que es la relación entre la habitación y la persona y no son atributos de la persona ni de la habitación. Y esto realmente parece súper claro y súper sencillo viéndolo así, pero en el momento que analizas el problema, justamente las dificultades suelen venir en a qué entidades corresponden los atributos. Y esto es un ejemplo de que también se puede ir en la relación, ¿ya? Avanza un Ok. poco más para ver si... ¿Alguien me pregunta algo, perdón? Gracias, no me dije. Qué amable. De Yo tengo nada. una pregunta, profe. Sí, claro. Retrocediendo un poco otra vez. Sí. Ahí donde dice ocupa, esa es la relación. Sí, porque es un Entonces, rombo, sí. sí, eso no puede ser una entidad aparte. En el modelo relacional, sí, no te apures. En el modelo entidad-relación, así se debe analizar. Ese nomás me confundía. Ahí Sí. ya está. Ok. Pero A ver, profe, sí. una pregunta. Yo,
Yo tengo una consulta. Sí, te escucho. En esa que dice fecha de entrada y de salida, no podría estar en habitación también. Y justo eso es lo que le respondía a Fabiana. No, porque esas no son. A ver, el número de la habitación, en qué piso está la habitación, si la habitación tiene aire o no, son datos que corresponden a la habitación, ¿verdad? Pero la habitación, la fecha en que una persona entra, no es un atributo de la habitación, es el atributo de la ocupación o de la reserva. Y para ahora ya voy a pasar al RD Plus para ver cómo se representaría eso mismo LD Plus, para que se entienda mejor. Se ve mi RD Plus, ¿verdad? Voy a hacer login. No, profe, no se ve. No se ve, profe. No se ve ahora. Ok, porque no sé qué. No sé por qué. Un ratito. Desastre el tema de compartir, ¿eh? Entonces, entré al RD Plus, le dije crear nuevo diagrama y le elijo RD Diagram. Y ahora le voy a poner hotel, ¿ya? Para hotel. Le inventé un nombre. Y me va a hacer, me crea un diagrama hotel, acá, RD Diagrama Hotel. Le doy clic y me pone en blanco. Y acá arriba yo tengo entidades, atributos, relaciones, conexiones, ¿ya? Entonces, voy a reproducir la entidad persona. Entonces, hago clic en entidad, clic en la parte blanca y está personas, ¿ya? Voy a hacer en plural, porque ahí van a estar los datos de todas las personas que van a mi hotel. Cuando doy clic en personas, acá en la derecha me aparece Add Attribute, ¿ven? Y es muy fácil, en vez de dibujar a mano, esta herramienta ya te genera los atributos así, como haciendo clic, clic. Entonces, como ejemplo nomás, yo voy a, y le doy clic al elemento atributo y acá le puedo dar nombre. Yo quiero saber la cédula de la persona, yo quiero saber el apellido de la persona, yo quiero saber el nombre de la persona y también quiero saber si la persona es tu fecha de nacimiento. Entonces, fecha de nacimiento y si es hombre o mujer. Vamos a suponer que estos son todos los datos que quiere saber el del hotel cuando te registra como huésped, ¿ya? Sexo, ¿no? Ok. Y yo tengo, entonces ese es un elemento del mundo real que yo estoy trayendo y diciendo, esto es un objeto que quiero representar. Así. Y hasta donde llegamos te decía, ¿con qué elemento, cuál es el atributo entre todo esto que vas a usar como clave? Es decir, el que te va a ayudar a identificar a la persona. Y el candidato, el que tiene que ser único es la cédula y vos les marcas así, único. Y acá en esta herramienta se pone unique y ese es el equivalente a clave. ¿Ya? Entonces, el otro elemento que según me dicen tengo que representar es, según me dicen en mi análisis del punto de vista de datos, es las habitaciones que tengo yo. Entonces le llamo habitaciones. Y agrego atributos a las habitaciones. Y entonces, dije, cada habitación en la puerta le voy a poner un número. Cada habitación quiero saber en qué piso está, si tengo más de un piso. Cada habitación quiero saber si tiene aire acondicionado, tiene aire. Puede ser así también, tiene aire, tiene AA, ¿ya? En cada habitación quiero saber de qué tipo es. Si el tipo es si sería single o doble. Generalmente si es para dos personas o es para una sola persona, si las camas son. Algo así, ¿no? No me interesan mucho todavía los datos ahí específicamente. Estoy a grandes rasgos. Ahora, ¿cómo se relacionan las habitaciones? Si yo no relaciono todavía y pongo a la persona acá el atributo fecha de ingreso, está bien, parece que está bien. Y pongo la fecha de salida.
¿verdad? Ingreso y salida nomás lo voy a poner. Me dijeron, pero alguien dijo, no, eso debería ser esa fecha debería ser en la habitación. Parece también que está bien. ¿Verdad? Es decir, en el formulario de personas ya voy a poner la salida y la entrada. O en el formulario donde cargo los datos de las habitaciones, ya voy a poner el ingreso y la salida, la entrada y la salida. ¿Pero de quién? ¿Ya? O sea que cuando yo cargo las habitaciones, yo todavía no tengo huéspedes, entonces no tiene sentido que yo le ponga quién es. Y cuando cargo el huésped, la verdad es que yo no sé todavía en qué habitación va a estar. Necesito establecer primero la relación entre ellos y entonces aquí se hace un connect. Acá tiene un botón connect y se conecta y él le llama relationship. Y ven que le puso como un rombo. Y en vez de llamar ocupa, voy a llamar reserva. Entonces una persona reserva una habitación y luego la ocupa, ¿verdad? Depende del momento. Entonces, la persona reserva una habitación y pongo la fecha en la habitación o pongo la fecha en la persona. Gaby, ayudante. Sí, y vas a poner la fecha en la reserva. En Ahí, realidad, ahí, a ahí- ver, ¿cómo le explicamos que si ponemos en la habitación o en la persona es incorrecto? ¿Cómo le explicarías vos? Lo que pasa es que la relación, ¿verdad? En este caso es como una representación de una acción que existe entre las dos entidades, ¿verdad? Exacto. Una acción. Entonces, la reserva es la que maneja la información de fecha de entrada y de salida, porque esa representa la acción que vas a hacer. Si vos relacionas la fecha de entrada y salida con la persona o con la habitación, entonces es como que una habitación le va a corresponder a esa única persona y nadie más va a poder quedarse en esa fecha ahí, ¿verdad? Pero no es Exactamente. No, es así. relacionado a la reserva. Exacto. Entonces, esa persona puede reservar una única vez o muchas veces. Entonces, no es que una sola fecha de entrada y una fecha de salida va a tener. Y en esa habitación, no es que esa habitación va a ser ocupada exclusivamente en esa fecha o en ese periodo. Entonces, esto no es correcto. Acá se pone delete. Para borrar se marca así, se hace el botón delete. Y entonces, esto es lo correcto porque la reserva puede darse muchas veces por la misma persona o diferentes personas pueden ocupar esa habitación en diferentes periodos. Entonces, el ingreso y la salida en este caso en particular son atributos de la reserva o de la ocupación y no de la persona ni de la habitación. Para que vean qué interesante ya este análisis tan sencillo, ¿sí? Para aportar nomás ahí, la información de la reserva incluye información de la persona y la habitación. Por eso hay una flecha que une los componentes, ¿verdad? Sí. No es que no es que una reserva está completamente abstracta o no está... Sí, la reserva no existe por sí sola. La reserva apunta, digamos, incluye, como lo dijo bien Gaby, datos de personas y de habitaciones a través, porque es simplemente una relación. Entonces, yo lo que estoy diciendo en esta forma de diseñar es simplemente que tengo dos entidades que son las que representan mi negocio principalmente, las personas y las habitaciones, y las personas reservan habitaciones, ¿ya? Y la reserva es justamente una relación que une estas dos entidades. Con muchísimo gusto, otra consulta. Entonces, vamos a tener que hacer ejercicios para entender mejor. Esto con la práctica únicamente uno va entendiendo, ¿ya? Entonces, para para resolver el ejercicio usando, en las siguientes clases yo voy a hacer, ahora ya va a llegar a la hora, tenemos 5 minutos, entonces le voy a
a explicar a ustedes cómo van a hacer los ejercicios. ¿Ya? El primer ejercicio van a hacer de la siguiente manera. Está aquí en Educa. Ven en Educa, ¿verdad? Y dice, unidad 2, la presentación está acá, modelo, entidad, relación. Y la guía de la actividad formativa es esta, actividad formativa. Le hacen clic, ahí voy muy despacito, para que le hacen clic y les baja, dice guía de la actividad formativa. Y según, usando el RD Plus, ustedes van a hacer esto. Una empresa vende productos a varios clientes. Se necesita conocer los datos personales de los clientes, que son nombres, apellidos, RUC y dirección. Cada producto tiene un nombre y un código, así como un precio unitario de venta. Un cliente puede comprar varios productos de una sola vez y un producto puede ser comprado por varios clientes. ¿Ya? Es decir, no el mismo producto, no es la misma tele, pero si yo vendo teles, tengo 10 teles, ¿ya? Y a ver, no la misma tele, sino una ocurrencia. Vamos a suponer que yo tengo el código del producto 345 es televisión Samsung modelo tal de tal precio, ¿ya? Eso puede ser, es comprado por un cliente, un televisor. Otro televisor de ese mismo código y con ese mismo precio es comprado por otro cliente. Pero también el cliente puede comprar 2 televisores, pero también el cliente puede comprar un televisor y una notebook, ¿verdad? O sea, es el mundo real. Y cada producto, el B, mira, ahí se complica un poco. Cada producto cuenta, todo puede ser suministrado por un solo proveedor. ¿Qué quiere decir eso? Que los televisores Samsung solamente son suministrados por la empresa distribuidora de Samsung, ¿ya? No puedo comprar televisores Samsung a Coca-Cola. Pero si yo también vendo Coca-Cola, compro solo de Coca-Cola. Sin embargo, un proveedor puede suministrar diferentes productos. De cada proveedor se desea saber su RUC, su nombre y su correo electrónico. Esto ustedes tienen que representar usando esta herramienta RD Plus. ¿Dónde lo tengo el RD Plus por ahí? El RD Plus. ¿Ya? Aquí les mostré un ejemplo basado en la presentación. Hay más cosas en la presentación para entender mejor, pero a los efectos de estos ejercicios ya esto es suficiente. Esto ya está grabado, entonces ya está acá en mis documentos, ya está grabado como hotel. ¿Ven? Me fui ahí documentos, hotel y él ya va a estar grabado. Para compartir esto se hace así. Si ustedes quieren generar un PDF para entregar, se hace así. Export image y le exporta esto como una imagen, hace download y lo van a entregar, ¿ya? ¿Ve? Ahí me bajó probablemente download, imagen 5, ¿ve? Ahí está lo que yo exporté, ¿ven? Es una imagen cualquiera. Ok, si quiero hacer lo de los productos, hago nuevo diagrama, RD, y ¿cómo le vamos a llamar, por ejemplo, al problema? El problema se llama... analice el siguiente requerimiento. Una empresa vende productos. Se lo puede llamar, pero también habla de compras, ¿no? Entonces vamos a llamar compras-ventas. Vamos a llamarle, por ejemplo, compras-ventas, se puede llamar tu diseño. Acá está, compras-ventas. Y entonces, ¿cómo se hace? Entity 1, add attribute y así. Entity, clic acá, este ya es el otro, la entidad, add attribute, así. Algunos de las entidades y los atributos son súper fáciles. Y connect entre ellos es clic acá, connect, clic y se arrastra, mejor dicho ahí, y te crea la relación. Ustedes tienen que crear todas las entidades que identifiquen en este problema que se le acaba de plantear y sus atributos y sus relaciones.
Creo que no pide más que eso. Voy a mirar si pide algo más que eso. Identifique las entidades que implican el enunciado. Posteriormente identifique los atributos de cada entidad y establezca las relaciones. Eso es lo que dice, ¿verdad? Exporte la solución a un archivo en formato de imagen y entreguen la tarea. La tarea va a estar habilitada a partir de mañana y el resultado lo analizaremos en la siguiente clase. Esta es nuestro primer ejercicio de modelado de base de datos, ya usando ¿qué? El modelo entidad relación establecido por Peter Cheng según la notación de Cheng. Esto es solamente para entender un problema y estos modelos después transformamos en un modelo profesional ya usando herramientas profesionales y yo les voy a mostrar en las siguientes clases cómo nosotros con Gabriel le vamos a mostrar cómo se hace esa transformación y esa implementación en base de datos reales. Esto sirve solamente para entender el problema y cuáles son los elementos que lo componen. Por supuesto que ustedes en el mundo real no va a ser tan fácil así. Esto te da todos los elementos. En el mundo real ustedes tienen que entrevistarse con los usuarios y entender cuál es el problema que ellos quieren solucionar y entender cuáles son las entidades y los atributos. No le va a decir, el gerente de una empresa no le va a decir, yo quiero que me crees la entidad clientes con nombre, apellido y RUC. No, va a decir, yo quiero administrar mis clientes. ¿Ya? ¿Y qué datos quiere tener su cliente? Y acá está, y te va a pasar una planilla. ¿Ya? Y de esa planilla tenés que identificar. Un poco así va a ser en el mundo real. Aquí esto es muy fácil para poder usar la herramienta y entender los conceptos. Iremos haciendo elementos, iremos complicando un poco más hacia adelante, ¿ya?